Muy buenas, estimado profesor. Espero se encuentren muy bien. Mi grupo quiere socializar el trabajo que se ha venido haciendo en clase, que es el informe de diagnóstico financiero. Mi grupo está conformado por Nuri Sandoval, Liliana Izquierdo, Gisela Valeta y mi persona, Marisela Parra. Nosotros hicimos un análisis comparativo del desempeño financiero de 3 empresas, las cuales son Primax, Zeus y Biomax, durante el periodo comprendido entre 2019 al 2023, a través de gráficos que ilustran el capital de trabajo y la prueba ácida de cada empresa. Se busca evaluar cómo se han posicionado en el mercado y cómo han enfrentado los desafíos económicos a lo largo de estos años. La importancia de este análisis radica en la necesidad de comprender las dinámicas competitivas entre estas empresas, así como identificar las tendencias que han influido en su rendimiento financiero. A medida que el entorno empresarial se vuelve cada vez más complejo, es crucial para las organizaciones no solo alcanzar un crecimiento inicial, sino también mantener una gestión financiera sólida que les permita adaptarse y prosperar en un mercado cambiante. En este contexto, el presente informe proporcionará una visión clara sobre la evolución de las empresas Primax, Zeus y Biomax, destacando sus fortalezas y debilidades a lo largo del tiempo. A continuación, mis compañeras va a exponer cada una lo que son los indicadores, la rentabilidad, el endeudamiento, la rotación. Mi nombre es Liliana Marcela Izquierdo Bello. Le hablaré un poco sobre los indicadores como lo son la razón corriente, el capital de trabajo, la prueba ácida y el capital de trabajo neto operativo. Como bien sabemos, el indicador son medidas cuantitativas y cualitativas que se utilizan para medir, evaluar y monitorear el desempeño de la empresa. La razón corriente es un indicador que mide la relación entre los activos corrientes y las deudas a corto plazo de una empresa. Y para calcular la razón corriente se debe tener en cuenta el activo corriente y se divide por el pasivo corriente. Bueno, como podemos ver en la gráfica, Prima presenta una tendencia a la baja en su razón corriente en el año 2019, mientras que en el año 2020 su liquidez subió, lo que tuvo una tendencia decreciente en los años de 2021 a 2023. Esto sugiere una disminución en su capacidad de pago a corto plazo, por lo que en el 2023 su razón corriente estuvo por debajo de 1, lo que indica una situación de riesgo potencial si no se llega a tomar una medida correctiva. En comparación a primas con otras empresas como las Zeus y Biomax, Zeus muestra una tendencia creciente hasta el 2022. Luego vemos una leve baja en el 2023. Su razón corriente se mantiene relativamente estable y por debajo de las primas en la mayoría del periodo. Biomax tiene la razón corriente más decreciente de las 3 empresas. Su razón aumenta ligeramente desde 2019 hasta el 2021. Luego tiene una baja liquidez en el año 2023, por el que en comparación con las otras 2 empresas permanece por debajo de ellas. El trabajo es la cantidad de dinero, por decirlo así, de una empresa necesita para mantener su actividad económica y cumplir con sus obligaciones. El capital de trabajo se calcula teniendo en cuenta los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Bueno, de acuerdo a la gráfica, se puede decir que Prima muestra una tendencia en capital de trabajo positiva, aunque tiene una alza en el 2020. Luego disminuye en el 2021 y mejora significativamente en el 2022, antes de su situación de deterioro en el 2023. Bueno, mirando la gráfica, el aumento es notable en el 2020 y lo que sugiere es una posible inversión o crecimiento significativo en ese desempeño. La disminución en 2023 podría indicar una reducción de sus activos circulantes o un aumento de pasivo a corto plazo. Se necesita más información para entender las razones detrás de esta variación. En comparación de primas con otras empresas, Prima muestra un desempeño superior en términos de capital de trabajo en comparación con Zeus y Biomax. Durante el periodo de 2019 a 2023, mientras Prima presenta una tendencia generalmente positiva, Zeus y Biomax muestran un capital de trabajo inferior y con tendencias menos definitivas, incluso negativas en el caso que Biomax, como podemos ver en la gráfica. La capacidad, como bien sabemos, es la que mide la capacidad de una empresa para pagar sus deudas a corto plazo. Y también se calcula tomando los activos corrientes menos los inventarios y el resultado se divide entre los pasivos corrientes. Bueno, como se puede ver o podemos interpretar en nuestra gráfica de la prueba ácida en nuestra empresa, se puede decir que muestra una prueba ácida con una alza o mejora en el año 2020. Luego podemos ver que tiene una tendencia decreciente hasta el 2023, lo que indica un rendimiento inicial creciente que luego tiene una gran baja o, por decirlo así, decreciente. Bueno, en comparación de las otras 2 empresas como lo son Zeus y Biomax, Prima inicia con un rendimiento medio bajo, donde luego se puede ver o analizar que tiene un alza en el año 2020, superando a las otras empresas. Pero luego experimenta una baja constante en el año 2023, mientras que Zeus se mantiene su rendimiento y supera
a primas y a biomás durante la mayoría del periodo. Biomás muestra un crecimiento bajo, pero termina con un rendimiento creciente en comparación a primas en el año 2023. Capital de trabajo neto operativo es un indicador que se utiliza por razones financieras para mantener su control de los ingresos y egresos generados con la venta. Con este cálculo logramos la eficiencia y estabilidad en cualquier compañía. La fórmula para calcular el capital de trabajo neto operativo es utilizando el total de activos corrientes menos el total de pasivos corrientes. Bueno, mirando nuestra gráfica se puede interpretar que, como podemos ver desde el 2000. Muy buenos días, profesor. A continuación, le presento un análisis de los indicadores de relación de las empresas primas durante un periodo comprendido entre 2019 a 2023. Este análisis busca evaluar la eficiencia. La rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar comenzó en un nivel muy bajo. En el 2020 hubo un aumento significativo, alcanzando el pulso más alto en este año. Esto quiere decir que la mejora de gestión de cobranza durante este periodo fue muy buena. Es posible que se haya implementado nuevas estrategias de cobranza, condiciones económicas hayan favorecido pagos más rápidos de las cuentas. En el 2021 se observa una caída pronunciada. Esto indica el empeoramiento de la eficiencia de cobro. Podrían haber influenciado factores como la recesión económica, problemas de los clientes morosos o cambios en las políticas de crédito. En el 2022 la rotación se recupera parcialmente, mostrando una ligera mejora con respecto al 2021. En el 2023 la rotación disminuyó ligeramente en comparación con el 2022, pero se mantuvo por encima de los niveles del 2021. En la rotación de inventarios, en el 2019 comienza un nivel moderadamente alto. En el 2020 hay una ligera disminución en la rotación. En el 2021 se observa un aumento considerado en la rotación, alcanzando el punto más representado. En el 2022 sufre una caída significativa, alcanzando el punto más bajo. En el 2023 nuevamente repunta, tuvo un repunte superando incluso los niveles del 2021. En la rotación de cuentas por pagar. En la rotación de cuentas por pagar, como vemos en el gráfico, en el 2020 la rotación comienza a un nivel relativamente alto, de 28 a 29. Esto sugiere que en el 2020 la empresa pagaba sus cuentas a proveedores con rapidez. En el 2021 la rotación se mantiene. En el 2021 la rotación se mantiene casi constante, ligeramente por debajo del nivel del 2020, indicando una eficiencia similar al pago de proveedores. En el 2022 se observa una caída significativa de la rotación, bajando aproximadamente al 10. Esto indica un descenso notable en la velocidad de pago a proveedores. Puede haberse a varios factores como problemas de liquidez, retrasos en el pago de la estrategia liderada de extender los plazos de pago. En el 2023 la rotación sigue bajando, alcanzando un valor cercano de 1 a 2. Esto es una señal de alerta, ya que sugiere que la empresa está teniendo serios problemas para pagar a sus proveedores a tiempo. Esto tendría que tener consecuencias, ya que negativas como la interrupción del suministro de productos a la pérdida de buena relación con los proveedores. En el ciclo efectivo, como el gráfico nos muestra una tendencia volátil, después de una mejora significativa en el 2021. Esto se ve un deterioro progresivo en la eficiencia de gestión de efectivo en el 2022 y especialmente en el 2023. Muchas gracias. Buenas, yo les vengo a hablar sobre el estado de endeudamiento de la empresa Primas desde 2019 hasta el año 2023. Teniendo en cuenta toda la investigación realizada y el resultado de las gráficas, tenemos que en el 2019 tiene una deuda de 237 millones de pesos, una deuda muy alta, pero su mayor pico de deudas la tiene en el 2020 con 361.000 millones de pesos. Al pasar de los años van disminuyendo sus deudas, sin embargo tienen un monto muy significativo, teniendo en cuenta que en el 2021 tiene una deuda de 211 millones de pesos. En el 2022 tiene una deuda mucho menor, que es de 72 millones de pesos, y ya en el 2023 tiene una deuda solo de 70 millones de pesos. Ese es el estado de endeudamiento que maneja la empresa Primas en el transcurso de 2019 hasta el año 2023. Muchas gracias. Bueno, continúo con los indicadores de rentabilidad. El ROA. Bueno, según el análisis que se hizo, en el 2019 comienza con un ROA alto en el 9.8%, indicando una buena eficiencia en la utilización de sus activos. Ya para el año 2020 experimenta una caída significativa al 2.6%, surgiendo problemas en la gestión de activos o una disminución en la rentabilidad. Este descenso podría deberse a diversos factores como una recesión económica, problemas operativos internos, mayor competencia o cambios en la estrategia empresarial.
Más información sería necesaria para determinar la causa exacta o la exactitud del problema. En el 2021, para el año 2021, se observa una recuperación moderada, llegando a un 3,6%. Ya para el año 2022, el ROA disminuye nuevamente a un 2,8%. En el 2023 se registra una leve mejora, alcanzando el 4,3%. Bueno, hicimos la comparación con la empresa Zeus y Biomax y tenemos que la empresa Zeus presenta un ROA relativamente estable, aunque con una tendencia pues ligeramente decreciente. Comienza en un 8,3% en 2019 y termina en 6,7% en 2023. Su desempeño es más consistente, que el de Primax, lo que sugiere una mayor estabilidad financiera. En la empresa Biomax, pues ella tiene el ROA más bajo entre las tres empresas durante la mayor parte del periodo, comenzando en 5,1% en 2019 y terminando en 4,9% en 2023. Aunque su ROA es más rentable o más estable que el de Primax, indica que Biomax tiene menos eficiencia en la generación de ganancias a partir de sus activos comparado con Zeus y Primax en sus mejores años. Analizando el ROE, Primax muestra una fuerte caída en su ROE entre 2019 y 2020, indicando un posible problema de rentabilidad en ese periodo. Sin embargo, se recupera notablemente en 2021, mostrando una mejor gestión de su capital. En 2022 experimenta una baja en el ROE y en 2023 logra una recuperación, aunque no alcanza los niveles de 2021. La volatilidad en su ROE sugiere una inestabilidad en su rentabilidad, que podría deberse a factores internos, tales como eficiencia operativa, puede ser la gestión de costos, o factores externos como la condiciones del mercado. Podría ser. En las comparaciones, Zeus presenta una tendencia a la baja de su ROE o decreciente, aunque menos pronunciada que la Primax, mientras que en 2019 su ROE era alto o creciente. En los años sucesivos se mantiene relativamente estable, pero decrece ligeramente. La empresa Biomax muestra un ROE inicialmente bajo y estable. A partir de 2021, su ROE aumenta considerablemente, superando incluso al de Zeus en 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023 cae significativamente. Margen de ganancia neta. En las comparaciones, Primax comienza con un margen de ganancia neta relativamente alto, alrededor del 1,8%, superando a Zeus y Biomax. Para el año 2020 experimenta una caída significativa en su margen de ganancia neta, llegando aproximadamente al 0,7%, que es el valor más bajo entre las tres empresas. Esto sugiere un año difícil para Primax. Ya para el año 2021 se observa una recuperación en el margen de ganancia neta de Primax, alcanzando cerca del 1%, siendo inferior a Biomax, pero supera a Zeus. En el 2022, su margen de ganancia neta disminuye nuevamente, llegando a su punto más bajo en el periodo mostrado, alrededor del 0,6%. Para el año 2023, Primax muestra una ligera mejora en un margen de ganancia neta, que se aproxima al 1%, aún por debajo de los niveles de 2019. En la comparación podemos observar que Zeus mantiene un margen de ganancia neta relativamente estable y bajó o decreció más bien durante todo el periodo, oscilando entre el 1,2% y el 1,4%. Su desempeño es consistente, aunque inferior a Primax en 2019 y en parte de 2021. En la empresa Biomax se presenta una tendencia descendente generalmente en su margen de ganancia neta. Comienza con un valor superior al de Zeus, pero inferior al de Primax. En 2019 alcanza su punto máximo en el 2021 y 2022 y luego desciende en 2023. En general, Biomax muestra una mayor volatilidad que Zeus, pero mantiene un margen de ganancia neta superior al de Primax y Zeus en la mayoría de los años. Continuamos con el margen de ganancia bruta. La empresa Primax muestra una tendencia descendente general en el margen de ganancia bruta desde el 2019 hasta el año 2022, alcanzando su punto más bajo en el 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un ligero repunte. Esto sugiere una posible recuperación. Hicimos la comparación con Zeus y Biomax y notamos que en el 2019 Primax tuvo un margen de ganancia bruta ligeramente superior al de Zeus y significativamente superior al de Biomax. Sin embargo, a partir de 2020, Primax se ubica constantemente por debajo de Zeus y Biomax, excepto en 2023, donde supera ligeramente a Biomax. Si el margen de ganancia bruta representa margen bruto, la disminución de Primax de 2019 a 2022 indica una reducción en su rentabilidad. Posibles causas podrían ser aumento de los costos de producción, disminución de los precios de venta, mayor competencia o una combinación de estos factores. Margen de ganancia operacional.
Bueno, para el 2019 la empresa Primax inicia con una participación de mercado relativamente alta, alrededor del 2,5%, superior a Zeus y Biomax en el año. Para el año 2020 ya experimenta una caída significativa en su participación de mercado, llegando a su punto más bajo, aproximadamente el 1,3%. Esto sugiere un posible problema en este año, ya sea por una disminución de la demanda o puede ser por mayor competencia, o también podría ser por problemas internos ya de la empresa. En el año 2021, Primax muestra su recuperación, incrementando su participación de mercado, aproximadamente en un 1,8%. Esto podría indicar una mejora en su estrategia en las condiciones del mercado. Para el año 2022, su participación se mantiene relativamente estable, pues con una leve disminución aproximadamente del 1,7%, indican un estancamiento o una pequeña pérdida de terreno. Ya para el año 2023, Primax muestra una pequeña recuperación, aunque su participación de mercado permanece inferior a la de 2019. Hicimos la comparación con las demás empresas y con Zeus y Biomax, y bueno, Zeus mantiene una participación de mercado relativamente estable y consistente a lo largo de los años, aunque menor que Primax en 2019. Parece ser un competidor más estable y menos volátil. Bueno, la empresa Biomax sí presenta una trayectoria más errática. Inicia con una participación similar a la de Primax en 2019, pero luego disminuye significativamente en 2020 y 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023 muestra una recuperación notable. Bueno, pues en conclusión de los indicadores de rentabilidad, podemos observar que la comparación que hicimos con las demás empresas, que Primax versus Biomax, aunque Biomax comenzó con márgenes más altos y un mejor rendimiento en ROA y ROE, su reciente caída pone en duda su sostenibilidad. Primax ha demostrado ser más constante y eficiente en el control de costos, lo que se traduce en márgenes saludables a lo largo del tiempo. Bueno, Primax versus Zeus, comparándola con Zeus. Comparando con Zeus, Primax muestra un mejor rendimiento, no solo en rentabilidad, ROA y ROE, sino también en márgenes, como margen de ganancia bruta, margen de ganancia neta y margen de ganancia operacional. La inestabilidad de Zeus podría ser preocupante para los inversores, mientras que Primax parece ofrecer una opción más segura con resultados financieros más predecibles. En conclusión, al considerar todos los indicadores ROA, ROE, MGB, MGN y MGO, Primax se posiciona como una empresa sólida con un desempeño financiero estable y eficiente. A pesar de no ser la más alta en algunos indicadores, indica cómo Biomax en sus mejores años, su consistencia y control sobre los costos la hace atractiva para aquellos que buscan minimizar riesgos. Biomax necesita abordar sus problemas recientes para recuperar su posición anterior, mientras que Zeus debe enfocarse en mejorar tanto su rentabilidad como la estabilidad de sus márgenes. Esto proporciona a Primax una ventaja competitiva notable en el sector. Como conclusión, pues en general, los gráficos de la empresa Primax muestran un desempeño sólido en comparación con otras empresas del sector, como Zeus y Biomax, a lo largo de los años de 2019 al 2023. Primax ha mantenido indicadores claves como la prueba ácida y el patrimonio en niveles competitivos. Lo sugiere una buena liquidez y estabilidad financiera. En términos de rentabilidad, Primax ha superado a sus competidores en varios indicadores, como el ROA y ROE, lo que indica una eficiente utilización de los recursos para generar beneficios. Además, su cobertura fija ha sido notable, reflejando una capacidad robusta para cubrir sus obligaciones a largo plazo. Sin embargo, el apalancamiento de Primax ha sido más alto en comparación con Zeus y Biomax, lo que podría indicar o implicar un mayor riesgo financiero. A pesar de esto, la empresa ha demostrado una gestión efectiva de su capital de trabajo y un ciclo efectivo que sugiere una buena rotación de inventarios. En conclusión, para finalizar, Primax se posiciona favorablemente en el mercado con indicadores de rendimiento y rentabilidad que la destacan frente a sus competidores, aunque debe considerar la gestión de su deuda para mantener su rentabilidad a largo plazo. Por último, y ya para finalizar, algunas recomendaciones. Bueno, la primera es un enfoque en la liquidez y gestión del capital de trabajo. Mejorar la razón corriente y la prueba ácida. Bueno, se deben implementar medidas correctivas para aumentar la liquidez, como la reducción de costos operativos, la mejora en la gestión de cobranzas, para reducir los días de cuentas por cobrar, pues a la optimización del inventario, para reducir los días de inventario, considerar opciones de financiamiento a corto plazo, solo como último recurso, priorizando la mejora de la eficiencia operativa. Monitoreo constante del capital de trabajo. Es crucial un monitoreo constante y una gestión proactiva para evitar futuras disminuciones. Esto implica un análisis más profundo de las causas de las variaciones y la implementación de estrategias para mejorar un nivel saludable de capital de trabajo. Bueno, mejora la rentabilidad y la eficiencia operativa. Optimización de márgenes. Se requiere una revisión exhausta de los costos de producción y los precios de venta. También
la competencia para indicar oportunidades de mejora en los márgenes. Esto podría, pues, implicar la mejora de la eficiencia operativa, la búsqueda de proveedores más económicos o el ajuste de las estrategias de precios, gestión de la deuda. Bueno, control del apalancamiento. Si bien Primax ha tenido un crecimiento, el alto apalancamiento es una preocupación. Se debe desarrollar una estrategia para reducir gradualmente la dependencia de la deuda, mejorando la eficiencia operativa y la rentabilidad para generar recursos propios. Se debe considerar la posibilidad de refinanciar la deuda a plazos más largos para reducir la presión a corto plazo. Bueno, como otras recomendaciones sería análisis comparativo continuo. Primax debe continuar monitoreando de cerca pues a sus competidores, Zeus y Biomax, para adaptar sus estrategias y mantener una ventaja competitiva. Inversión en tecnología y procesos. La mejora de la eficiencia operativa puede, pues, requerir inversiones de tecnología y procesos para optimizar la gestión de la cadena de suministro, pues la gestión de inventarios y la gestión de cuentas por cobrar. Por último, y no menos importante, planificación estratégica. Bueno, es importante que Primax desarrolle un plan estratégico a largo plazo que considere los puntos anteriores y que defina metas claras, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos. Este plan debe ser revisado y actualizado periódicamente. Bueno, sin más, agradecemos todo este tiempo que estuvo dedicando a nosotros durante todas estas clases. Fue de mucho aprendizaje. Estamos muy agradecidas con usted por haberse tomado ese tiempo de enseñar, de pues educarnos y ayudarnos en todas las dudas que teníamos durante todo este proceso. La verdad que de nuestra parte y de mi parte, mucho agradecimiento por todo el desempeño y por todas las ganas que le puso a este curso. Y pues nosotros aprendimos muchas cosas, sobre todo a comparar cómo está una empresa con respecto a las otras y muchas cosas que nos servirán para un futuro como administradores de empresas. Estamos muy felices, muy contentas por su ayuda en esta tutoría. Muchísimas gracias. No siendo más, me despido. Que esté muy bien y gracias. Espero verlo en otro curso más adelante. Que esté muy bien y gracias por todos esos minutos que dedicó para que nosotras creciéramos como personas. Muchísimas gracias, profe. De verdad, muchísimas gracias.